Muy buenas, clase. Vamos a cambiar la metodología de la asignatura porque yo creo que trabajar en esos ordenadores es un desastre, van fatal. Gobierno de Aragón, unas perricas para comprar nuevos ordenadores. Y aparte también surgen tantas dudas que no podemos avanzar. Entonces lo mejor desde ahora voy a poner las prácticas con un vídeo asociado en donde enseño cómo se hace. Y así en las clases pues podemos dedicarlas a resolver dudas o a ampliar contenido. A mí me gustaría cuanto más diéramos, porque estos programas son súper extensos, la asignatura da lo que da de sí, nos quedamos siempre cortos, pues ojalá así podamos dar más de lo que podemos dar. Bien, entonces, como veis, esta es la segunda práctica en la que tendréis esta foto de la señora cruzando el paso de cebra y aquí un platillo volante. Lo que vamos a hacer es que como este platillo volante es un PNG, simplemente podéis pinchar, arrastrar y lo ponemos ya en esta composición. Cerramos, ya como veis es una segunda capa y aquí tenemos el fondo y el platillo volante. El fondo le vamos a dar un candado para que ya no se pueda mover y ya nosotros aquí el platillo volante lo situamos justo encima de la señora. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos pide la práctica? Lo primero necesitamos que el fondo, en vez de este modo diurno, pase a ser de noche, ¿no? Que sea en modo nocturno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero vamos a ir aquí a los efectos y vamos a aplicar un brillo contraste. Brillo contraste, vamos a bajar el brillo, es decir, vamos a quitarle luminosidad. Vamos a bajarlo a un 90-100. No lo bajéis más, porque aunque parezca así, pues ya lo hago de noche, no. Simplemente estáis quitando luminosidad, pero sigue siendo esos tonos más cálidos, ¿no? Pues nosotros buscamos tonos fríos, más de noche. Esos tonos lo vamos a conseguir a través de un nuevo efecto, que es consulta de colores. Aquí aparecen los LUT, eso ya lo veremos, es tema de fotografía. Y nosotros aquí en cargar vamos a darle a Moonlight. Aquí como veis ya sí que tiene esa pinta de noche. Si os habéis pasado con el tema del brillo, pues oye, lo subís un poquito porque es verdad que no aconsejo que sea muy exagerado esa pérdida de brillo porque se pierde mucha información. Entonces, en un 80 yo creo que funciona bastante bien. Como veis el platillo está arriba y por lo tanto no lo afecta. Estas capas, ya sabéis, las capas siempre por orden. Podríamos ponerlo aquí debajo, como veis ahí ya se apagaría, pero vamos a dejarlo arriba pues para hacer más puñeterías, ¿no? Para que podamos hacer más cosillas en este ejercicio. Bien, ¿cómo hacemos ahora ese rayo tractor que afecta a la señora, ¿no? Que surja de aquí del platillo volante y llegue hasta ella. Pues vamos a hacerlo a través de selección y modos de fusión, cosas que ya hemos visto en el ejercicio anterior, pero yo creo que aquí pues vamos a repasarlo y ampliarlo. Entonces, lo que primero vamos a crear una nueva capa que sea luz base. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una selección. Como veis aquí tenemos simplemente un marco elíptico, aquí hacemos un círculo y ya sabéis que con el bote de pintura nosotros directamente podemos aplicar un color blanco o rojo, lo que fuera, pero os aconsejo blanco porque vais a entender ahora lo que voy a explicar. Aquí, como veis, estamos en un modo de fusión normal. Si nosotros lo cambiamos, por ejemplo, a superponer, lo que vemos es que ese blanco lo que pasa a ser es un modo de fusión, ¿no? Se aplica sobre el fondo que tuviéramos, en este caso, y como veis, pues parece que ilumina, lo que vuelve es a recuperar ese brillo. Fijaos que otros modos acentúan ese efecto, ¿no? O por ejemplo, luz fuerte, digamos que se pasaría, ya prácticamente volveríamos a blanco. Vamos a dejarlo en luz suave. ¿Cuál es el problema de esto? Que si os fijáis es un corte seco, ¿no? Esto ya pues parece que hemos hecho un agujero, que esto pues fuera como una especie de acetato y entonces hemos hecho un agujero y atravesamos. Las luces no se comportan así, las luces se desvanecen. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues a través de esta opción. Aquí veis, desvanecimiento. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, 20. Como veis son 20 píxeles. Y cuando nosotros aplicamos de nuevo una selección, volvemos a aplicar aquí nuestro bote de pintura. Fijaos que el efecto es ese, que 20 píxeles van a ir desvaneciéndose. Ya no tenemos ese corte tan acentuado. Entonces con esto es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Con ese modo de fusión, luz suave, superponer, y con esto del desvanecimiento. Entonces vamos a elegir todo esto, suprimimos y lo dejamos limpio. Y vamos a empezar esa luz base. Lo primero, vamos a dejarlo en 20 píxeles y vamos a elegir aquí, ¿no? La huella de lo que sería ese cono de tracción, justo centrado en la señora. Una vez lo tenemos, vamos a elegir ahora aquí lo que es el lazo poligonal. Cuidado, tenemos que elegir desvanecer de nuevo, pues esta vez no tanto, 15. Y fijaos que si nosotros hiciéramos la selección ahora, perderíamos la selección que hemos hecho de la elipse. Para aumentar, ¿no? Para, digamos, sumar esa selección, lo que tenemos que hacer es apretar al botón de mayúsculas. Cuidado, no bloqueo mayúsculas, mayúsculas. Y como veis pasa a este modo de sumar selección. Entonces nosotros ahora elegimos aquí, aquí, hacemos así la selección. Muy bien, como veis ahora nos aparece ese cono.
Repito, esa forma ahora ya no es, digamos, a filo, porque estamos trabajando con ese modo de desvanecimiento. Y nosotros directamente metemos aquí nuestro cubo de pintura, aplicamos y como veis ya tenemos ese primer efecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si os fijáis, pues es un poco tristón, ¿no? Pues simplemente, pues le hemos aplicado aquí, no tiene mucha gracia. Vamos a cambiarla a superponer, porque nosotros ahora lo que vamos a ir haciendo, digamos, es una suma de capas. Una suma de capas que van a ir acentuando el efecto, ¿no? Para que al final, aquí en el centro, sea mucho más luminoso. Vamos a darle marcha atrás, vamos a volver a nuestra selección, vamos a crear una nueva capa, en este caso vamos a darle a que sea luz relleno, perfecto, y vamos a ir aquí a selección, modificar, contraer. Contraer lo que va a hacer es que va a reducir esa selección en el número de píxeles que nosotros pongamos. Pues 25 píxeles puede ser una buena opción, como veis aquí se ha reducido, estamos en esa luz relleno, cambiamos al modo superponer y aquí bote de pintura y de nuevo blanco. Simplemente, clac, como veis se va acentuando el efecto. Creamos una nueva capa, de nuevo, esta vez núcleo, muy bien, volvemos a esa selección, modificar, contraer, de nuevo 25 píxeles y de nuevo volvemos a aplicar esa luz blanca. Y como veis, ahí lo tendríamos, ¿no? Mucho más exagerado. Cuidado que ahora mismo está en normal, volvemos a darle a superponer. Cuidado, que ahí ya creo que nos hemos pasado. Simplemente podemos reducir con opacidad, podemos reducir ese efecto. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Perfecto. Podemos incluso cambiarlo, a ver cómo estaría en otros modos. Repito, cada modo hace una cosa. Entonces, pues el luz suave sería distinto. Al final, pues simplemente es hacer ese pequeño juego, ¿no? En el cual vamos concentrando la luz. Fijaos que si en algún punto nos interesara, por ejemplo, aquí en luz relleno, podríamos coger la goma. Os recomiendo que cojáis este pincel de difuso y que cojáis una opacidad floja y así podemos borrar partes, ¿no? Para que si está muy acentuado aquí, perfecto, lo vamos limpiando y vamos dejando que sea más centrado. Esto ya digo, sería ya pues ir trabajándolo e ir mejorando ese efecto, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Entonces, ahora para repasar un poquito el concepto y ver otras formas de hacer esos destellos, aquí vamos nosotros a coger estas tres capas, creamos una carpeta, con lo cual ya podemos organizar y decimos, oye, esto es el rayo tractor, perfecto, y ahora nosotros vamos a crear una nueva capa en la cual vamos a decir que sean las luces de aquí, de los pilotos, ¿no? Pilotos ovni. Muy bien. Vamos a coger aquí en la capa 1, en lo que es el platillo, y vamos a aplicarle aquí de nuevo un brillo contraste. Ya sabéis que con Alt podemos decir que en vez de aplicarse a todas las de abajo, se aplica solo a esta, solo a lo que era el platillo, incluso vamos a cambiarle el nombre para ser ordenados, y en brillo contraste vamos a bajarle ahí un poquito el brillo. Perfecto. Y aquí en pilotos ovni, es decir, lo que van a ser esos pilotos, ¿no? Esas luces de señalización, vamos a utilizar esta vez, en vez de ir con selección, vamos a ir directamente con lo que es nuestra brochas. Bien, ¿cómo se utiliza la brocha? Aquí nosotros podemos elegir, en este caso cuando clicamos aquí en el desplegable, como veis vais a coger el circular difuso y vamos a bajar que el tamaño sea más o menos a unos 40 o 45. Muy bien, además fijaos que aquí en opacidad tengamos pues en torno a 85 más o menos. Ya digo que pues, al final esto es un poquito de ensayo y error. Entonces nosotros vamos a coger que esta vez las luces directamente tengan un color verde, pues para hacerlo un poquito más cantoso. Y fijaos, nosotros lo que vamos a hacer es clicar directamente sobre esto. Como veis, el clicar aquí, lo que tenemos es que al hacer ese pincel difuso, tenemos que en la parte central se aplica todo el color y a partir de ahí el desvanecimiento. Con lo cual, vamos a aplicarlo aquí en las tres luces. Muy bien. Y nosotros vamos a aplicarle aquí a que sea superponer. Con lo cual, empezamos a ver cierto efecto. Volvemos a crear otra capa. En este caso vamos a decirle refuerzo. Pilotos ovni. Muy bien. Perfecto. Y vamos a aumentar el tamaño. En este caso, pues un 80, 80 y pico. Una vez lo tengamos, volvemos a aplicar. Como veis, uno, otro y otro. Más o menos en el centro. Volvemos a cambiar aquí a que sea superponer. Y con lo cual empezamos a ver ese efecto. Cuidado, fijaos, puede ser un luz suave, puede ser que lo necesitéis. También el tema del negro cambia un poquito. O sea que, si os fijáis, en vez de estos, posiblemente cuando hay negros, vienen bastante bien esta parte. Vamos a darle a sobreexposición y fijaos, ahí es donde tenemos el efecto bonito.
Ya digo de que al final es un poquito de ir probando cuál es el mejor efecto. Entonces esto lo bajamos un poco y esto lo bajamos también un poco la opacidad. Así, muy bien. Entonces esto, lo mismo. Vamos a aplicar aquí una carpeta y decimos que son luz pilotos. Muy bien. E incluso vamos a aplicarle aquí un efecto de niveles, ya sabéis, con Alt lo aplicamos solo a la carpeta. Y aquí pues podéis cambiar un poco y fijaos que dependiendo del histograma podemos aumentar, ¿no? Aquí cómo se concentra la luz. Entonces ya digo, esto ya también os lo dejo a vosotros para que vayáis pues jugando un poquito. Yo creo que Photoshop sobre todo se aprende a base de meter la pata, echar unas risas, hablar con los amigos. Oye, mira, ¿te has fijado este efecto? Al final es eso, ¿no? Echarle horas y ya está. Entonces ya digo, esto sería la práctica. Y repito, ahora ya si en clase lo tenemos hecho, pues vamos aprendiendo nuevas cosillas y así pues oye, lo llevamos todo más al día y yo creo que va a ser todo más fácil. Pues bueno, vamos a ver cómo funciona y a partir de ahora pues ya el resto del curso funcionaremos así. Venga, cuidaos, estudiad y sed buena gente. Un abrazo.